pasado tratamos el capítulo 5 de Romanos hasta la mitad, pero justamente que era la parte más interesante en cuanto a los detalles que proporcionaba el apóstol Pablo. La otra parte es justamente muestra nuestra naturaleza adámica, o sea, cómo a través de Adán entró el pecado y la muerte, y luego viene la segunda parte de lo último que habíamos visto, es por medio de Jesucristo viene la justicia y la vida. Hoy vamos a tocar el capítulo 6 de Romanos. Así que para eso vamos a leer por porciones, vamos a leer hasta el versículo 10, la primera parte, y luego seguiremos con el resto. ¿Qué pues diremos? Perdón, vamos a empezar quizás con los últimos dos versículos del capítulo 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos a todo esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hasta aquí nomás por ahora, hermano. Es bueno aclarar que cuando el Pablo toma el tema del bautismo aquí, fíjense que no habla él en sí mismo de la conversión o de la cruz. Hace una referencia al bautismo como un símbolo de la conversión, de la regeneración del ser humano por medio de la fe en Jesucristo. No quiere decir que el bautismo sea el comienzo de esta segunda parte de Romanos, que sería la santidad. Hasta ahora hemos visto en la primera parte, los primeros capítulos sobre la justificación por la fe, y ahora vemos la santidad, ¿no es cierto? Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Voy a compartirles entonces, hermanos, un PowerPoint para que quede, donde vamos a ver algunas divisiones con respecto a Romanos 6, vamos a llamarle la vida victoriosa. Muchos comentaristas, digamos, la mencionan de esa manera, ¿no? Hemos leído primeramente los 10 primeros versículos, luego vamos a leer los otros últimos versículos. Y en la primera parte, a veces esto nos cuesta entenderlo. Nosotros sí sabemos que para Dios somos santos. Pablo mismo, cuando se dirige a algunas iglesias, vosotros los santos, son los santos que se reúnen en tal lugar. Es una expresión que si el mundo la escuchara, y aquellos más que lo conocen dirán, ¿cómo Osvaldo es un santo? ¿No? Pero esa es la visión que Dios tiene de nosotros. Es la visión posicional. O sea, una vez que hemos querido, pasamos a ser santos para Dios. Y luego aparece, y es lo que vamos a ver a través de estos capítulos que siguen de Romanos, el hecho de la santidad experimental, o sea, un poco los altibajos. Así vieron cuando ven una gráfica de cómo van las empresas en su economía, que es como un serrucho. Prácticamente la vida cristiana nos resulta así. A veces tenemos buenos momentos de comunión con Dios y por eso tenemos una vida de mayor gozo espiritual, y a veces decaemos. Me contaba un joven que sí, él hace el devocional, pero luego, al no leer la palabra, un capítulo por día, comenzó a perder un gozo, ¿no es cierto? O sea que
hay que hacer un esfuerzo para justamente, no digo ayudar al Espíritu Santo que comenzó en nosotros la buena obra, pero evidentemente nuestra colaboración es con la lectura de la palabra y también con la oración y la congregación con los hermanos. En los dos primeros versículos, esto es una síntesis de todo el capítulo. En los dos primeros versículos los creyentes deben morir al pecado y vivir para Dios. Esto es una demanda de su bautismo cristiano y de unión con Cristo. O sea, si bien Pablo nombra el bautismo, esto está referido a la conversión, porque el primer bautismo y único bautismo del Espíritu Santo que nosotros tenemos, hermanos, es que cuando creemos, dice el apóstol Pablo en Corintios, el Señor nos introduce en el cuerpo de Cristo, nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Por eso somos miembros del cuerpo de Cristo. Ese es el único bautismo del Espíritu Santo. No es algo que podemos estar recibiendo permanentemente como bautismo, no. Lo que sí se habla muchas veces de la llenura del Espíritu Santo en la medida en que le permitimos expresarse y que llene nuestro recipiente espiritual, que es nuestra vida interior, ¿no es cierto? El Espíritu Santo está en nosotros. Simplemente a veces somos un poco de obstáculo para que Él se manifieste, se desarrolle y nos bendiga con toda la bendición que Él tiene para darnos. La segunda parte del capítulo habla de la santificación práctica. La primera sería, no la teórica, pero sí la real en cuanto a cómo Dios nos ve. Vivos para Dios, o sea, tiene que haber una expresión de santidad práctica, liberados del dominio del pecado. Al fin del pecado es muerte y el de la vida eterna es la santidad. Y aquí tenemos los versículos que tratan de cada una de las partes. En la primera parte, santificación posicional, que es la que estuvimos viendo en estos primeros versículos. El creyente debe morir al pecado y vivir para Dios. El apóstol enfatiza la necesidad de la santidad, o sea, somos justificados para ser santos, no simplemente para estar en comunión con Dios. Al contrario, en alguna medida la obra del Espíritu Santo es que nos va preparando en santidad para el día en que el Señor venga a buscarnos o nos lleve individualmente a cada uno de nosotros. Es algo muy particular de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha redimido para ser sus hijos, y para ser hijos tenemos que ser santos. Si bien hay una expresión, ser santos como yo soy santo, dice el Señor, no habla el Señor ahí de esa santidad inmaculada, impecable que Él mantuvo y tiene durante toda la eternidad, sino simplemente justamente dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Debemos morir al pecado y vivir para Dios, mostrando que la condición entre justificación y santidad es inseparable. No podemos estar justificados por la fe en Cristo Jesús y no permitir o no ocuparnos y permitir que el Espíritu Santo obre su manifestación en nosotros. Es nefasto el pensamiento de seguir en pecado para que abunde la gracia. Es lo que se encuentra Pablo dialogando con un interlocutor imaginario, ¿no es cierto? Ahí leímos los últimos versículos del capítulo 9 y los primeros del versículo 6. Cuando Cristo murió, vamos a ver, no son tips, pero sí son principios bíblicos que están en estos versículos un poco sintetizados. Es interesante ver y leer este capítulo en varias versiones. La computadora nos permite eso a través de la Bible Book y es interesante ver todo tipo de versiones, a veces las traducciones actuales, y es lo mismo, pero es interesante porque aparecen sinónimos que aclaran mejor el contenido. Cuando Cristo murió, nosotros morimos también. A veces pensamos que, claro, eso no lo vamos a predicar en el momento en que predicamos el Evangelio. Si usted acepta a Cristo, está muriendo con Él en la cruz. No se entendería. Por eso es algo que Pablo escribe a los creyentes, luego que han sido justificados por la fe. Los creyentes verdaderos están muertos al pecado, por lo tanto, no deben seguirlo, no deben practicarlo. Nadie puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Necio es quien, sabiendo que está muerto al pecado, piensa que puede vivir en pecado. Esta es una pregunta que a veces se hacen cuando se habla de la seguridad de la salvación. Hay personas que tienen el concepto, algunos grupos, que la salvación se puede perder.
Esto es algo que hemos hablado en otras oportunidades y sabemos que como la salvación no es nuestra, la salvación es de Jehová, y ya lo dice Jonás, en Jonás, no se puede perder porque es de Él. El Señor no pierde nada. Tenemos la seguridad de estar en las manos del Señor Jesús y de las manos del Padre. Aparte, el Señor nos compró con su sangre. Él no nos compró para revendernos, una expresión para que entendamos. Somos propiedad de Él, somos sus hijos, sus herederos por la eternidad. Por lo tanto, estamos muertos al pecado. ¿Qué quiere decir? Que estamos muertos en cuanto a la característica que teníamos antes de conocer a Cristo como Salvador. Esa característica que nos transmitió Adán, la herencia que hemos recibido de tendencia al pecado. Por eso la herencia que tenemos en Cristo Jesús es de tendencia a la santidad. Es así de claro, pero es a veces difícil de entenderlo y de ponerlo en práctica, ¿verdad? El bautismo enseña que hemos muerto al pecado y nuestro yo fue sepultado. A veces preguntaron algunos, ¿por qué Cristo fue sepultado y no resucitó directamente de la cruz? Hubiera sido impactante. Fíjense ustedes que hubiera sido impactante que el Señor Jesús resucitara del mismo Calvario, puesto que aún muriendo impactó al centurión. Ese pueblo que se volvió golpeándose el pecho no hubiese vuelto de esa manera. Pero los tiempos del Señor son otros, y también los propósitos del Señor son otros. El sepulcro tenía un propósito. Cuando el Señor Jesús realizaba un milagro, generalmente le decía a las personas que no dijeran nada. Pero, ¿cómo? ¿No vino para mostrarse al mundo? ¿No vino para que el mundo le conociese? Sí, pero no era el momento. Los tiempos del Señor no son los nuestros. Por eso, hermanos, es importante entender esto. Poder visualizar el reloj de Dios en lo que es en cuanto a la doctrina y también en cuanto a nuestra propia vida. Es un hecho que cuando aceptamos a Cristo, nuestra vieja naturaleza, por eso decimos, Cristo llevó nuestros pecados. ¿Cómo los llevó? Llevó nuestra vieja naturaleza. Eliminó, crucificó al viejo hombre. Y cuando el Señor fue al sepulcro, tuvo que ir al sepulcro porque murió como ser humano. Él llevó ahí también nuestra vieja naturaleza, pero esa no resucitó. Esa quedó sepultada, porque estaba bien muerta, bien muerta. Y nosotros lo que hacemos hoy, vivimos una nueva vida en Cristo. Él nos transfirió su vida. Por eso nuestra vida es nueva, porque es de Dios y es Cristo en nosotros. Cuando uno lee esto, hermanos, verdaderamente se emociona, y no por nada muy sencillo, simplemente cuando uno ve la trascendencia de esta teología, de este concepto teológico, del plan de Dios de salvación y de acercarnos a Él por medio del sacrificio del Señor Jesús, en todos sus aspectos, en todos sus matices, y sobre todo el tema del sepulcro. Y fíjense que cuando resucita, se aparece simplemente a una primera mujer, a una sola persona. Luego van apareciendo los discípulos, ¿verdad? Resucitar para andar con Dios es una vida nueva. Comenzamos a nacer, pues también volvemos a nacer. Salimos, por así decir, del vientre del sepulcro. Salimos del sepulcro con el Señor, pero no nosotros, sino en Cristo. El Señor nos da la nueva vida. Vivimos la nueva vida en Cristo. Los religiosos, o sea, la gente que uno ve a veces a súbditos de ciertas religiones, sobre todo orientales, que pueden parecer muertos al pecado y tener una vida de santidad, o sea, están muertos al pecado, pero viven aparentemente una vida de santidad, pero nunca dejaron de ser de Satanás para ser de Dios. Es el esfuerzo humano que tiene sus altibajos y su ineficacia, evidentemente. Trascendentalmente no les sirve para nada. No podrán llevar ese esfuerzo y esa liturgia y esa consagración que tienen y esos sacrificios que realizan como argumento, como pase válido para la gloria. La naturaleza adámica que traímos al nacer, llamada viejo hombre en la palabra, en todo creyente verdadero está crucificada con Cristo. Está crucificada con Cristo. Podemos decir, el Señor Jesús no fue crucificado solo, y no estamos hablando de los malhechores. Estamos hablando de mí y de vos, hermano, y de cualquiera que pueda escuchar este mensaje. Está muriendo Él
por nosotros y con nosotros espiritualmente. Nuestra naturaleza adámica está muerta y sepultada para Dios. Cuando pecamos, porque, por supuesto, estamos en esta vieja naturaleza todavía en cuanto a este cuerpo, estamos rodeando este mundo, tenemos nuestra carne, nuestros apetitos, nuestras influencias del mundo en cuanto a la secularidad que nos asedia permanentemente. Si pecamos es como si fuéramos y desenterráramos al muerto. Watchman Nee dice que nosotros cuando pecamos como creyentes nos ponemos al muerto, nuestro viejo hombre al hombro. Él ahí habla, ¿no?, de lo que sería desenterrar permanentemente a alguien y ponerlo al hombro. Depende, dice, de los años que tengamos de convertirlo, ¿no es cierto? A veces cuando uno ve una película policial, una serie, y ve que hay que exhumar al muerto porque tienen que hacer algunas pruebas todavía, muchos de ellos no les interesa mucho, porque evidentemente no es una nota agradable. Y a veces hay cosas que hay que hacerlas por fuerza mayor. Estamos muertos al pecado, no en el sentido que no pecamos, porque esto es una realidad. Por eso Pablo, las cartas del apóstol Pablo está permanentemente advirtiéndonos que no pequemos. Y está hablando con personas que viven la nueva vida en Cristo. Es paradójico, por supuesto, sino en el sentido que Dios nos ve como muertos al pecado. Por lo tanto, esto es interesante, hermanos. El pecado no tiene ningún derecho legal sobre nosotros, ninguna consecuencia legal. El pecado que combatamos como cristianos. Quiero apurarme a decir lo que sigue después, ¿no? Vayamos paso a paso. No pesa en mí como una culpa que me condena y que me afecta a la salvación, pero sí que me condena en el sentido que pierdo el gozo. Pierdo el vínculo con el Señor, pierdo la comunión con el Señor. Eso es el efecto del pecado en la vida del creyente. Perdemos la comunión con el Señor. Es la verdad de Dios. La vivamos o no la vivamos, que estamos muertos al pecado. Dios dice que cada alma justificada, lo vemos en estos pasajes, está muerta al pecado, está sepultada con Cristo, está resucitada con Él y tiene nueva vida, la de Cristo. Muertos al pecado, sepultados con Cristo, resucitados con Él y tienen nueva vida y es la vida de Cristo. Ahora pasamos a la santificación práctica, que sería leer, vamos del versículo 11 al versículo 23 del capítulo 6. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, como Dios nos considera muertos, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tiene ningún efecto legal contra nosotros. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora,
que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosos textos tiene Romanos que hemos aprendido muchos desde la niñez, ¿no es cierto? Viendo esta segunda parte como santificación práctica, que es la que mostramos, la que tenemos que vivir, la anterior era lo que Dios veía en nosotros y nos daba, no la teoría, nos daban los principios teológicos de la obra del Señor Jesús en nuestra vida. De esa manera es que ahora podemos tener una vida distinta y nueva. Vivos para Dios. Tener en cuenta que estamos muertos al pecado, al yo y al mundo. Somos liberados del poder del pecado, hechos vivos para Dios. Debe alentar al cristiano verdadero de que pronto terminará la seducción del mundo que tan a menudo nos dejan confundidos y le inquietan. Hay poder para nosotros en el pacto de gracia. El pecado no tendrá dominio, no tendrá poder sobre nosotros. Eso es algo que cuando pecamos le estamos dando permiso. No nos sorprende. No es que nos haga una zancadilla el pecado o el enemigo. Estamos dando permiso. Más aún, cuando el creyente peca, en una expresión quizás muy popular, se la busca. Hay pasos previos, hay cosas que a veces cuando un mayor, un pastor, un líder, un maestro, anda viendo a alguien, sobre todo un adolescente, un joven, una persona mayor también, que está en algunas medidas, algunas cosas, no se lo ve tan bien, en cuanto sobre todo a congregarse, otra cosa no podemos decir, ¿no? Y a veces cuando no se congrega una persona, uno no está para marcarle el paso a nadie, pero la palabra obispos, hermanos, traducida al castellano es alguien que ve por encima, o sea, aquel pastor que observa todo el rebaño. El pastor no está sentado, agachado al lado de las ovejas, está parado percibiendo toda la manada, todo el redil. El ser sobrevedor, una palabra que se usaba hace un tiempo, luego ancianos y ahora pastor, que son funciones, son características. El anciano es la característica del anciano, del pastor, y el pastor es la función. El sobredor es la función también. Evidentemente uno percibe muchas veces cuando alguien, como decimos, está flojo espiritualmente. Y uno tiene que advertirle. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a hablar y entramos en confianza y la persona entra en confianza con nosotros, ahí es cuando necesita desahogarse y contar aquellas cosas que le están alejando del Señor en primer lugar. El hijo pródigo se dio cuenta que había pecado contra el cielo, contra Dios y contra el Padre. Esa es el verdadero toque del Espíritu en aquellos que son creyentes apartados, por ejemplo. ¿Cierto? Algunos dicen, creo que no respondí la primera pregunta, ¿qué pasaría con alguien que se aparta y está en el pecado? Es una persona creyente, aceptó a Cristo como Salvador, porque está como que está viviendo con el viejo hombre, el muerto a sus espaldas, como vos decías, Osvaldo. Bueno, de ser salvo o no ser salvo lo sabe el Señor. Nosotros no somos quien para juzgar en ese sentido, porque son cosas del corazón, y más allá de vernos, escuchar su confesión o su testimonio, no podemos emitir ninguna opinión, ¿verdad? Pero el pecado no tiene poder sobre nosotros si nosotros no lo buscamos. Por eso dice la palabra en 1 Corintios, no os ha tomado tentación que no sea humana. No dejamos de ser humanos, estamos viviendo nuestro cuerpo de nacimiento. Esta característica adámica todavía la tenemos. Cuando habla del nuevo hombre, está hablando de un hombre espiritual. Nosotros no morimos físicamente cuando aceptamos a Cristo como Salvador y entendemos que morimos con Cristo. Es una muerte espiritual. Cuando nosotros aceptamos al Señor, tenemos una nueva naturaleza que Dios nos otorga. El creyente que se aparta y peca, pierde el gozo. Tiene que confundirse. A veces pareciera ser que tiene que tener un comportamiento muy diferente a lo que tenía antes de convertirse, como para aturdirse y no escuchar el gemido
la contristura del Espíritu Santo en él por los pecados que está cometiendo. Una cosa es una caída, que puede ser, pero no obstante las caídas también es no mirar donde caminamos. Es no mirar donde caminamos. Por eso uno puede tropezar con algo un camino que desconoce, pero cuando uno conoce el camino, con quién se junta, con quién tiene que compartir el día, dónde está trabajando, dónde está estudiando, compartir con los familiares inconversos, uno no va a dejar de hacerlo porque es un rol en la sociedad que estamos cumpliendo. Pero evidentemente tenemos que estar atentos a que Satanás no aproveche las circunstancias para hacernos caer, porque nos hemos distraído. Dios nos ha dado una naturaleza nueva, la de Cristo que vence al pecado. Y esto es algo que tenemos que entender. Por eso Pablo dice permanentemente en su carta, sabiendo esto, o no sabéis, hay cosas que las ignoramos porque no las leemos. El hecho de poder saberlas nos ayudaría mucho más a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Somos liberados del poder del pecado, dice la palabra también. Todo hombre es el siervo de un amo. O es siervo del pecado, o es siervo de la nueva vida en Cristo Jesús. O somos siervos de Satanás, o somos siervos de Dios. Decía Platón que en cuanto al dinero, para dar una idea de lo que es la esclavitud o el dominio, la autoridad, el hombre puede ser el amo del dinero o esclavo del dinero. Eso lo decide él. Por supuesto está hablando un filósofo secular, ¿no es cierto? El fin del pecado es muerte, el de la vida eterna es santidad. Ese es el propósito de Dios. Los pecadores no están más que arando iniquidad, sembrando vanidad y cosecharán condenación. La muerte vino al mundo con el pecado y aún siendo y sigue siendo su efecto seguro, las consecuencias del pecado. El mundo está atrapado en el pecado, está en las redes, vive la vieja naturaleza, la tiene bien viva. El fin del pecado es muerte, aunque el camino parezca placentero, que generalmente es así. El cristiano es puesto en libertad de esta condenación cuando es libre del pecado. Aunque el camino es cuesta arriba y espinoso, no obstante la vida eterna es su final, es asegurada. La dádiva de Dios es la vida eterna, que es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Cristo nos preserva para ella, para esa vida eterna. Él es el todo en todo de nuestra salvación. Hermanos, Pablo lo sintetiza en Gálatas 2:20, esta experiencia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, estoy muerto. Y lo que ahora vivo, o sea, he resucitado con Cristo, Cristo vive en mí. Y lo vivo, aunque ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó y me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una forma muy linda de expresar esto. La vida del cristiano es una vida crucificada. La vida del cristiano es una vida cambiada. No vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. La vida del cristiano es una vida de fe. No vivimos en la carne, aunque vivimos en la carne, lo vivimos en la fe de Dios, del Hijo de Dios. Y vivimos una vida comprada, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No somos nuestros, hermanos, algo que también debemos saber, como dice el apóstol Pablo, conocer, en la medida en que más conocemos la palabra, aunque esas pequeñas porciones. Este texto mismo de Gálatas, como los que hemos leído todos estos martes pasados, comenzamos con la carta a los romanos, es esos pasajes que van sembrando en nosotros la convicción de que estamos viviendo una nueva vida en Cristo. No tenemos que decidir vivirla, la tenemos, simplemente tenemos que aprovecharla. No tenemos que pedírsela al Señor, tenemos que disfrutarla. Que el Señor nos bendiga.